La noche en que mi hermana dejó a su hijo enfermo en mi casa, algo dentro de mí se rompió para siempre. Daniel estaba sentado en el borde de mi sofá, con los hombros encogidos y el pecho subiendo y bajando de una forma que no me gustó desde el primer segundo. Tenía 10 años y respiraba como si cada bocanada de aire fuera una negociación. Yo estaba calentando sopa en la cocina cuando escuché el golpe seco de la puerta abriéndose de golpe. Patricia no entró, irrumpió. Arrastraba un solo objeto detrás de ella, una maleta vieja, mal cerrada. Dentro venían su ropa, sus medicinas y nada más. Ni explicaciones, ni planes, ni regreso. Me dijo que tenía prisa, que era solo por unos días, que yo siempre exageraba. Colocó el nebulizador sobre la mesa como quien deja unas llaves y sin mirarlo a los ojos, soltó la frase que todavía me quema cuando la recuerdo. Tú sabes cuidarlo mejor que yo. Daniel empezó a toser, fuerte, profundo. Yo di un paso hacia ella. Le dije que no, que esta vez no, que su hijo estaba enfermo, que no podía simplemente irse. Patricia suspiró como si yo fuera el problema, como si la vida real la estuviera molestando. Y entonces cerró la puerta. El sonido fue seco, definitivo. El tipo de sonido que no pide permiso para cambiarlo todo. No sabía en ese momento que esa puerta cerrada esa noche no era una pausa, era un abandono. No sabía que sería la última vez que Daniel vería a su madre durante los siguientes 17 años. Yo nunca pedí ser madre, pero esa noche, sin aviso y sin opción, alguien me dejó una responsabilidad que no elegí, y un niño que solo necesitaba que alguien se quedara. Si alguna vez alguien te dejó cargando algo que no era tuyo, quédate conmigo. Esta historia también es para ti. Al principio pensé que Patricia volvería, no porque confiara en ella, sino porque eso era lo que siempre hacía. Iba y venía. Desaparecía unos días, reaparecía con excusas nuevas, promesas recicladas, una sonrisa cansada. Así que esa primera noche me repetí que solo estaba exagerando, que al día siguiente llamaría, que al tercer día tocaría la puerta como si nada. El primer día pasó lento. Daniel durmió casi todo el tiempo. Se despertaba solo para inhalar el vapor del nebulizador y tomar pequeños sorbos de agua. Yo me senté a su lado, contando los minutos, observando su pecho subir y bajar como si fuera un reloj frágil que podía detenerse si yo dejaba de mirar. Le escribí a Patricia 2 veces. No respondió. Me dije que estaría en un avión, que no había señal, que luego explicaría. El segundo día le mandé otro mensaje, más corto, más directo. Le pregunté cuándo volvería. Le dije que Daniel seguía mal, que había tosido toda la noche, que no había querido desayunar. Vi cómo el mensaje se marcó como leído. No hubo respuesta. Ahí algo empezó a moverse dentro de mí. No era enojo todavía. Era una incomodidad densa, como cuando sabes que algo no está bien, pero no quieres decirlo en voz alta porque hacerlo lo vuelve real. Los días siguieron avanzando sin permiso. Daniel empezó a sentarse en la mesa para comer, pero no preguntaba nada. No preguntaba por su mamá. No preguntaba cuándo volvería. No preguntaba por qué no llamaba. Solo empujaba la comida con el tenedor. Comía lento, se disculpaba cuando tosía, como si su cuerpo estuviera haciendo algo incorrecto. Yo le preparaba cosas suaves, caldos, arroz, pan tostado. Él decía gracias, incluso cuando no podía terminar el plato. Una vez le dije que no pasaba nada, que no tenía que acabárselo todo. Me miró sorprendido, como si nadie le hubiera dicho eso antes. La primera semana terminó sin una sola llamada de Patricia. Yo seguía revisando el teléfono, como si pudiera cambiar de opinión, como si de pronto fuera a vibrar
y todo volvería a su lugar. Pero nada volvió. Nada se acomodó solo. La segunda semana fue cuando dejé de decir que estaba ayudando. Ya no era cuidar a mi sobrino unos días. Ya no era hacerle el favor a mi hermana. Era levantarme temprano para darle sus medicinas. Era aprender a reconocer cuándo su respiración se volvía peligrosa. Era calcular si tenía suficiente dinero para comprar el siguiente inhalador. Era reorganizar mi vida alrededor de un niño que no era mío, pero que estaba ahí, todos los días, mirándome en silencio. Daniel empezó a adaptarse demasiado rápido. Eso fue lo que más me dolió. Los niños no deberían adaptarse al abandono. No deberían aprender tan pronto a no estorbar, a no pedir, a no esperar. Se despertaba solo, se sentaba en el sofá con su osito gastado, encendía la televisión sin sonido. Cuando yo le preguntaba si quería ver algo, decía que así estaba bien. Cuando sonaba el teléfono y no era su mamá, bajaba la mirada sin hacer ruido. Una noche, mientras le acomodaba las cobijas, me preguntó si yo también me iba a cansar de él. No lo dijo llorando, no lo dijo con drama, lo dijo como quien pregunta la hora, o como si fuera una posibilidad normal. Sentí algo romperse otra vez dentro de mí. Le dije que no, que yo estaba ahí, que no tenía planes de irme. Asintió despacio, pero no sonrió. La confianza no llega rápido cuando ya te enseñaron a no esperarla. Pasaron los meses. Patricia se convirtió en un nombre que no sonaba, en una ausencia constante. Ya no llamaba, ya no escribía. Y yo dejé de escribirle también, porque en algún punto entendí algo que me costó aceptar. No estaba ocupada, no estaba confundida, no estaba pasando por una etapa. Había elegido irse, y eso lo cambiaba todo. Daniel dejó de preguntar por ella por completo. Si alguien mencionaba a su mamá, cambiaba de tema. Si en la escuela pedían hacer un dibujo de la familia, me dibujaba a mí. Una vez regresó con una hoja doblada y me la entregó sin decir nada. Era él, yo y nuestra sala. No había espacio vacío. No había alguien faltando. Yo me quedé mirando ese dibujo más tiempo del necesario. Fue ahí cuando lo entendí con una claridad que dolía. Esto no era temporal. No era una espera. No era un favor. Era un abandono. Y yo estaba en medio de él, sosteniendo a un niño que había aprendido a desaparecer para no ser dejado atrás otra vez. Nunca le hablé mal de su madre. Nunca la insulté. Nunca la borré con palabras. Pero tampoco la inventé. No le dije que volvería. No le prometí lo que no podía cumplir. Solo estuve, y a veces eso fue lo único que lo mantuvo respirando tranquilo por las noches. No era la vida que planeé. No era el rol que imaginé. Pero cada día que pasaba, se volvía más claro que ya no había marcha atrás. Daniel ya no estaba de visita. Estaba en casa. Y yo ya no estaba ayudando a nadie. Estaba quedándome, sin saberlo todavía. Ese fue el día en que dejé de esperar a mi hermana y empecé a elegir al niño que ella había dejado atrás. Criar a Daniel fue como aprender a nadar en medio del mar, sin salvavidas y sin saber si había orilla. Yo no tenía experiencia, no tenía dinero extra y no tenía ningún plan. Solo tenía un niño enfermo durmiendo en mi sofá y una sensación constante de que, si yo fallaba, no habría nadie más. Las primeras semanas viví con miedo. Miedo de hacerlo mal. Miedo de no saber reconocer una emergencia. Miedo de no ser suficiente. Yo nunca quise hijos. Nunca me preparé para ser madre. No leí libros. No tomé cursos. No tenía a quien llamar para preguntar qué se hacía cuando un niño se despertaba a las 3 de la mañana jadeando o pidiendo aire con los ojos abiertos y tranquilos como si ya estuviera acostumbrado. Daniel no lloraba cuando le faltaba el aire.
Eso fue lo primero que me rompió. Solo se sentaba derecho, apoyaba las manos en las rodillas y respiraba despacio, concentrado, como si pedir ayuda fuera un lujo que no se podía permitir. A veces, después de una tos fuerte, me miraba y decía: perdón, perdón por despertarte, perdón por toser, perdón por tardar en respirar normal otra vez. Un niño de 10 años no debería disculparse por seguir vivo. Yo aprendí observándolo, aprendí a leer su cuerpo, a notar cuándo su pecho hacía un sonido distinto, a medir el tiempo entre respiración y respiración. Aprendí a preparar su nebulizador medio dormida, con los ojos cerrados, contando los minutos como si fueran promesas silenciosas. Aprendí a no entrar en pánico frente a él, aunque por dentro me estuviera desmoronando. No había dinero sobrante. Cada gasto nuevo era una decisión difícil: medicinas o comida mejor, luz o una consulta extra. Dejé de comprarme cosas que no fueran necesarias. Dejé de salir. Dejé de pensar en mí sin darme cuenta. No lo hice como sacrificio heroico. Lo hice porque no había otra opción. Daniel notaba todo. Aunque hablaba poco, veía mucho. Se ofrecía a ayudar sin que yo se lo pidiera. Lavaba su plato, doblaba su cobija, se quedaba quieto cuando yo trabajaba. A veces se sentaba cerca de mí sin decir nada, solo para estar, como si necesitara comprobar que yo no iba a desaparecer si dejaba de mirarme. Había días buenos, días en los que respiraba mejor, en los que comía más, en los que incluso se reía. Su risa era suave, contenida, o como si no quisiera hacer ruido de más. Y había días malos, días en los que el cansancio se le notaba en los hombros, en los ojos, en la forma en que caminaba despacio, como alguien mucho más grande. Una noche, mientras le acomodaba la almohada, me preguntó si yo sabía lo que estaba haciendo. Me reí sin pensar. Le dije la verdad, que no, que estaba aprendiendo con él. Me miró serio, procesándolo. Luego asintió. Está bien, dijo. Yo también estoy aprendiendo. Eso fue lo más parecido a un acuerdo que tuvimos. No hablábamos de su madre. No porque fuera un tema prohibido, sino porque él no lo traía. Yo seguí su ritmo. No quise empujarlo. No quise llenar el silencio con palabras que no sentía. Aprendí que a veces acompañar es suficiente, que no siempre hay que explicar, corregir o consolar. A veces solo hay que quedarse. Nuestra relación no se construyó con grandes gestos, se construyó con mañanas lentas, con comidas simples, con noches en vela, con el sonido constante de su respiración que, poco a poco, se volvió más estable, con su confianza creciendo de forma casi invisible. Un día, sin aviso, me llamó por mi nombre. No tía, no señora, mi nombre. Y luego, al darse cuenta, se puso nervioso y se disculpó. Le dije que estaba bien, que podía llamarme como quisiera. Sonrió apenas. Esa noche durmió mejor. Yo tampoco sabía cómo ser madre, pero empecé a entender algo distinto. No se trataba de hacerlo perfecto, se trataba de no irse, de aparecer cada día, de estar incluso cuando no sabía qué hacer. Daniel no necesitaba a alguien que supiera todo, necesitaba a alguien que se quedara. Y sin darme cuenta, entre errores, miedos y días difíciles, algo empezó a crecer entre nosotros. No fue inmediato, no fue mágico, fue lento y real, una conexión nacida no del instinto, sino de la presencia. A veces me pregunto si el amor se aprende o si aparece cuando no hay opción. ¿Ustedes qué creen? Cuando el dinero empezó a faltar de verdad, ya no había espacio para el miedo, solo para resolver. Yo nunca había sido buena con los números, pero de pronto me volví experta en hacerlos rendir. Cada peso tenía un destino claro antes de llegar a mis manos.
renta, comida, medicinas, nada más. Todo lo demás se convirtió en un lujo que aprendí a olvidar. Tomé trabajos pequeños, algunos mal pagados, otros temporales, otros que nadie quería. Limpiaba casas por la mañana, hacía arreglos de costura por la tarde, aceptaba encargos de oficina por horas, ayudaba en una tienda los fines de semana, y no había orgullo que proteger. Había un niño que necesitaba estabilidad, y eso era suficiente para levantarme todos los días. Daniel se acostumbró a mis horarios cambiantes sin quejarse. Se quedaba con una vecina cuando yo no podía llevarlo conmigo. Se sentaba con sus libros cuando yo llegaba tarde. Nunca preguntaba por qué trabajaba tanto. Nunca pedía cosas extra. A veces me decía que no tenía hambre cuando sabía que yo había comido menos. Eso también dolía. Había noches en las que me acostaba con el cuerpo cansado y la cabeza llena de cuentas. Calculaba cuánto duraría la siguiente caja de medicinas. Pensaba en qué haría si se enfermaba otra vez. Pensaba en qué pasaría si yo también caía. No había red, no había respaldo. Solo nosotros. Y aún así, algo empezó a cambiar. Daniel comenzó a respirar mejor. No de golpe, y no como un milagro. Fue lento, casi imperceptible. Una noche sin tos, luego dos, una mañana en la que se levantó sin ese sonido apretado en el pecho. Yo lo observaba como quien no quiere asustar a la suerte. No decía nada, solo agradecía en silencio. Seguíamos teniendo poco, pero ya no todo se sentía tan frágil. Aprendí a cocinar con lo mínimo, a estirar ingredientes, a hacer que una sopa durara 2 días. Daniel siempre decía que sabía bien, aunque a veces era solo agua caliente con verduras cansadas. Me ayudaba a lavar los platos. Se subía a un banco para alcanzar el fregadero. Me contaba cosas pequeñas de la escuela mientras yo limpiaba. Historias simples, un compañero que se rió, un maestro que explicó algo raro. Esas conversaciones se volvieron el centro de mis días. Nunca le hablé de dinero. Nunca le dije que estábamos mal. Pero los niños saben. Siempre saben. Daniel dejó de pedir, de sugerir, de soñar en voz alta. Cuando veía algo en una tienda, lo miraba un segundo y luego bajaba la vista, como si ya supiera la respuesta. Yo empecé a desaparecer un poco. No físicamente, emocionalmente. Me dejé para después. Dejé de comprarme ropa. Dejé de cortarme el cabello. Dejé de pensar en lo que yo necesitaba. No lo sentí como una pérdida. Lo sentí como una pausa. Ya habría tiempo para mí. Eso me decía. Hubo un invierno particularmente duro. El frío se colaba por las ventanas y la calefacción apenas alcanzaba. Daniel dormía con 2 suéteres. Yo fingía no tener frío. Me sentaba a su lado y le frotaba las manos cuando se le enfriaban. Él me decía que estaba bien, que ya no le dolía el pecho como antes. Yo asentía, sin atreverme a celebrar. Una tarde, después de llegar de uno de mis trabajos, lo encontré dormido en el sofá, respirando tranquilo. Tenía la boca entreabierta y el hocico apretado contra el pecho. Me quedé ahí, mirándolo. No había ruido, no había tos, no había esfuerzo, solo aire entrando y saliendo como debería. Me senté en el piso y lloré en silencio. No de tristeza, de alivio. Entendí entonces que, aunque no tenía mucho que ofrecerle, tenía lo único que importaba: presencia, constancia, alguien que no se iba, alguien que volvía todas las noches, aunque estuviera cansada, aunque tuviera miedo, aunque no supiera cómo iba a resolver el día siguiente. Daniel empezó a sonreír más, a hablar un poco más, a caminar más rápido, a cargar su mochila sin agotarse. La recuperación no fue completa ni perfecta, pero fue real.
Y cada pequeño avance se sentía como una victoria silenciosa. Nunca nos sobraba nada, pero tampoco nos faltábamos. La vida seguía siendo dura, las cuentas seguían ahí, el dinero seguía corto, pero había algo distinto en el aire, una estabilidad frágil, sí, pero construida con días repetidos, con esfuerzos constantes, con decisiones pequeñas que se sumaban. No era una historia bonita, no era inspiradora, era solo la vida, vivida como se puede, cuando no hay aplausos ni finales felices garantizados. Solo dos personas aprendiendo a sostenerse, y a veces eso es suficiente para empezar a sanar. Durante mucho tiempo pensé que Daniel solo estaba sobreviviendo, que todo su esfuerzo estaba puesto en respirar, en no enfermarse, en no estorbar. Yo lo veía como un niño frágil, y no porque lo fuera, sino porque así lo había tratado la vida. Pero un día, sin avisar, algo empezó a cambiar. Fue una tarde cualquiera. Daniel estaba sentado en la mesa de la cocina haciendo la tarea mientras yo acomodaba unas cuentas viejas. No hablaba, como siempre. De pronto levantó la hoja y me preguntó si estaba bien lo que había hecho. Me acerqué sin mucha atención, esperando ver los mismos ejercicios simples de siempre. Pero no lo eran. Había resuelto problemas que no correspondían a su grado. No por suerte, no por copia. Lo había hecho con una lógica clara, limpia, segura. Le pregunté cómo sabía hacerlo. Se encogió de hombros. Dijo que lo había visto en un libro viejo de la biblioteca, que le gustaba entender cómo funcionaban las cosas, como si no fuera nada importante. Ese fue el primer momento en el que sentí que algo no estaba viendo bien. Empecé a poner más atención, a observarlo de verdad. Daniel leía rápido, recordaba datos con facilidad, hacía conexiones que yo no habría hecho. Cuando veía algo nuevo, no se asustaba. Se concentraba. Preguntaba poco, pero pensaba mucho. Había una claridad en su forma de entender el mundo que no coincidía con la imagen que yo tenía de él. En la escuela, las cosas también empezaron a cambiar. Un día regresó con una nota en la mochila. No dijo nada. Yo la encontré más tarde, doblada con cuidado. Era de su maestra. Decía que Daniel tenía un desempeño sobresaliente, que aprendía rápido, que tal vez necesitaba más retos. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Nadie había usado esas palabras para hablar de él antes. Cuando se lo mencioné, bajó la mirada. Pensó que estaba en problemas. Le expliqué que no, que lo estaban felicitando. Me miró confundido, como si no supiera qué hacer con eso. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, contenida, pero real. Fue la primera vez que lo vi orgulloso de sí mismo. A partir de ahí, todo se movió un poco. Daniel empezó a traer libros más difíciles, a terminar la tarea rápido, a ayudar a otros niños sin decirlo en voz alta. No presumía, no se comparaba, solo avanzaba, como si aprender fuera una forma silenciosa de respirar mejor. La escuela propuso que tomara clases adelantadas. Yo dudé. No por él, por mí, por el dinero, por el tiempo, por el miedo de exponerlo. Pero cuando se lo pregunté, me dijo que quería intentarlo, que no tenía miedo, que le gustaba aprender cosas nuevas. Así que dijimos que sí. Los primeros días fueron duros. Llegaba cansado, más callado de lo normal. Pero no se quejaba. Se sentaba conmigo por las noches y me explicaba lo que había visto. Me hablaba de números, de historias, de ideas que yo no entendía del todo. Y mientras lo escuchaba, algo empezó a acomodarse dentro de mí. No estaba criando a un niño débil, estaba criando a alguien extraordinario. Eso no significaba que todo fuera fácil. Seguía siendo
el mismo niño que se cansaba más rápido, el mismo que necesitaba sus medicinas, el mismo que a veces dudaba de sí mismo. Pero ahora había algo más, una luz que no se apagaba con la tos ni con el cansancio. Un día, después de una presentación en clase, la directora me llamó. Me dijo que Daniel tenía un potencial poco común, que no era solo inteligente, que era constante, que se esforzaba sin hacer ruido, que nunca pedía reconocimiento, pero lo merecía. Salí de esa oficina con un nudo en la garganta. Aún pensé en todas las veces que había sido invisible, en todas las veces que nadie se detuvo a mirarlo, en todas las veces que alguien lo dejó atrás. Y ahí estaba ahora, avanzando, sin rencor, sin ruido, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Esa noche le preparé su comida favorita, no porque hubiéramos logrado algo grande, sino porque sentí que había que celebrarlo. Daniel comió tranquilo. Me habló de un problema que había resuelto. Me explicó su razonamiento con paciencia, como si yo fuera la que estaba aprendiendo, y tal vez lo estaba. Aprendí que la fortaleza no siempre se ve como resistencia, a veces se ve como curiosidad, como disciplina, como ganas de seguir adelante incluso cuando nadie aplaude. Aprendí que el daño no define el futuro, que el abandono no tiene la última palabra. Daniel empezó a brillar sin darse cuenta, pues sin cambiar quién era, sin volverse ruidoso, simplemente siendo él. Y yo, que durante tanto tiempo me había preocupado por si estaba haciendo lo suficiente, entendí algo esencial. No se trata de salvar a alguien, se trata de verlo, de creer en él cuando todavía no cree en sí mismo. Ese niño que llegó a mi casa respirando con dificultad no era frágil. Solo estaba esperando el espacio para crecer. Y cuando finalmente lo tuvo, no dudó ni un segundo en hacerlo. La llamada llegó un martes por la tarde, muchos años después de que dejé de esperar cualquier cosa de ella. Estaba en la cocina, cortando verduras, cuando el teléfono vibró sobre la mesa. No reconocí el número. Casi no contesté, pero algo, no sé qué, me hizo hacerlo. Dije bueno, y escuché su voz. Era Patricia, igual de segura, igual de ligera, como si el tiempo no hubiera pasado, como si no hubiera dejado nada pendiente. Me dijo mi nombre con un tono dulce, ensayado, como si lo hubiera practicado frente a un espejo. Preguntó cómo estaba. Dijo que había pensado mucho en nosotros, que la vida la había llevado por caminos difíciles, que ahora estaba en un momento distinto, más madura, más consciente. No dijo perdón, no dijo lo siento, no mencionó los años de silencio. Yo me quedé callada, no porque no supiera qué decir, sino porque quería escuchar hasta dónde llegaría. Patricia habló de ella, de lo que había aprendido, de lo que había sufrido, de lo fuerte que había tenido que ser. En algún punto mencionó a Daniel, casi como un detalle. Dijo que le gustaría verlo, que era hora de reconectar, que al final del día ella seguía siendo su madre. Ahí sentí el primer golpe. No fue enojo, fue incredulidad. Le pregunté por qué llamaba ahora. Dijo que había escuchado que Daniel iba bien en la escuela, que siempre supo que era inteligente, que tal vez había sido dura consigo misma por haberse ido, pero que todo había pasado por algo, que si no se hubiera ido, tal vez él no estaría donde estaba ahora. Respiré hondo, no levanté la voz, no la interrumpí. La dejé hablar, porque entendí algo importante en ese momento. Patricia no estaba llamando para asumir nada. Estaba llamando para acomodarse en una historia que ya no le pertenecía. Me dijo que quería verlo, que quería retomar el contacto poco a poco, que no quería problemas,
que no buscaba conflictos, solo conexión. Usó esa palabra varias veces, como si fuera suficiente para borrar el pasado. Le pregunté si Daniel sabía que estaba llamando. Dijo que no, que prefería que yo lo preparara y que no quería sorprenderlo. Me pidió que lo hiciera con cuidado, como si el cuidado hubiera sido siempre parte de su lenguaje. Ahí sentí el segundo golpe, más profundo. Le dije que Daniel estaba bien, que tenía una vida estable, que había construido algo con esfuerzo. Le dije que no necesitaba interrupciones repentinas, que cualquier acercamiento debía pensarse con calma. Patricia suspiró. Dijo que yo siempre había sido controladora, que había hecho lo que había podido, sí, pero que no podía reemplazarla, que la sangre era la sangre, que tarde o temprano él querría saber de ella. No supe en qué momento pasamos de una conversación a una disputa moral, pero ahí estábamos, dos versiones de la misma historia chocando sin tocarse. Le pregunté si alguna vez había pensado en cómo fue para él, no para ella, para él, pues en las noches sin llamadas, en las visitas al médico, en los cumpleaños sin mensaje. Hubo un silencio corto. Luego dijo que no quería remover el pasado, que lo importante era mirar hacia adelante. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Le dije que no podía volver como si nada, que no podía aparecer ahora cuando las cosas estaban estables y presentarse como parte del logro, que Daniel no era una etapa a la que se podía regresar cuando convenía. Patricia se ofendió. Dijo que yo estaba siendo injusta, que nunca le había dado espacio, que siempre había querido quedarme con él, que tal vez yo era la que no quería soltar. Ahí sentí el tercer golpe, el más duro, porque por un segundo dudé de mí, dudé de mis intenciones, dudé de si estaba protegiendo a Daniel o protegiéndome a mí, pero bastó con mirarlo. Estaba en la sala o concentrado en un libro, tranquilo, respirando sin esfuerzo, y entendí la diferencia. Yo no quería soltarlo, porque alguien que se va no tiene derecho automático a volver, no sin hacerse cargo, no sin reconocer lo que dejó atrás. Le dije a Patricia que no iba a mentirle a Daniel, que no iba a venderle una historia bonita, que si ella quería hablar con él, tendría que hacerlo desde la verdad, desde la responsabilidad, desde el silencio que había dejado. No le gustó. Me dijo que estaba exagerando, que los niños olvidan, que el amor de madre siempre se siente, aunque no esté presente, que yo no podía entender eso porque no era madre de verdad. Esa frase se quedó flotando entre nosotras. No respondí de inmediato, no porque me doliera, sino porque ya no necesitaba defenderme. La verdad no necesitaba gritar. Le dije que pensaría lo que era mejor para Daniel, y colgué. Me quedé un rato mirando el teléfono. No temblaba, no lloré, no sentí victoria, sentí algo más frío y más claro. Una certeza. Ese día entendí que el primer verdadero conflicto no era económico ni emocional, era ético. No se trataba de quién tenía derecho, sino de quién había estado. No se trataba de títulos, sino de consecuencias. Patricia quería volver como heroína, pero las historias reales no funcionan así. En la vida real, no basta con aparecer al final para reclamar un lugar. Hay que haber estado cuando nadie estaba mirando, y ella no lo estuvo. Después de esa llamada, pasé muchas noches sin dormir del todo. No porque estuviera enojada, sino porque estaba pensando en Daniel, pensando en lo que era justo, pensando en lo fácil que habría sido odiarla y lo inútil que habría sido hacerlo. El odio consume energía, y yo no tenía energía para desperdiciar. No quise vengarme, no quise llamarla
para decirle todo lo que había guardado durante años. No quise recordarle cada cita médica, cada noche sin dormir, cada cumpleaños sin mensaje. No porque no doliera, sino porque entendí que convertir el dolor en arma no iba a protegerse a nadie, mucho menos a Daniel. Así que elegí otra cosa. Elegí la verdad. No la verdad dicha con rabia, sino la verdad dicha con calma, la que no necesita gritar porque no está intentando convencer, la que simplemente existe. Cuando Daniel notó que algo había cambiado en mí, me preguntó si estaba todo bien. No fue directo. Nunca lo era. Me lo preguntó mientras me ayudaba a lavar los platos, mirando el agua caer, como si la pregunta fuera secundaria. Yo respiré hondo antes de responder. No porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien. Le dije que su mamá había llamado. Daniel no reaccionó de inmediato. No dejó caer el plato. No se tensó. Solo se quedó quieto unos segundos. Luego asintió, despacio, como si ya lo hubiera imaginado. Me preguntó qué quería. Se lo dije. Que quería hablar, que quería reconectar, que decía estar lista. Daniel no preguntó cuándo. No preguntó por qué ahora. No preguntó si yo estaba de acuerdo. Solo me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó si yo estaba bien. Ahí entendí muchas cosas. Le dije que sí, que estaba bien, que no estaba enojada, que nadie estaba enojado, que no tenía que preocuparse por eso. Le dije que cualquier decisión se tomaría pensando en él, no en mí, no en ella, en él. Daniel se quedó callado. Luego dijo algo que me partió en dos por dentro, pero me sostuvo al mismo tiempo. Dijo que él ya sabía quién se había quedado, que no necesitaba que nadie se lo explicara. No hubo reproches, no hubo discursos, no hubo lágrimas, solo una claridad tranquila que no le correspondía a su edad. Los días siguientes no fueron dramáticos, no hubo escenas, no hubo confrontaciones. Yo seguí con mi rutina, él siguió con la suya, pero algo se había acomodado entre nosotros, como si una pregunta antigua hubiera encontrado respuesta sin necesidad de ser formulada. Patricia volvió a llamar unas semanas después. Esta vez no contesté de inmediato. No por castigo, por límite. Cuando finalmente hablé con ella, fui clara. Le dije que Daniel sabía que había llamado, que no lo iba a engañar, pues que no iba a venderle una versión suavizada de la historia. Le dije que si quería hablar con él, tendría que hacerlo desde el reconocimiento, desde el tiempo perdido, desde la ausencia. No le gustó. Dijo que yo estaba manipulando, que le estaba poniendo ideas en la cabeza, que estaba exagerando cosas del pasado. Yo no discutí, no levanté la voz, no me defendí, solo repetí lo mismo, que Daniel no era un terreno neutral, que era una persona que merecía respeto. Patricia dijo que entonces lo dejaría en mis manos, que no quería conflictos, que tal vez más adelante. Dijo eso como si estuviera cediendo algo valioso. Yo no respondí, porque no había nada que aceptar. Colgué y me sentí liviana, no triunfante, no aliviada del todo, liviana, como cuando sueltas algo que ya no necesitas cargar. Pues aprendí que poner límites no es cerrar puertas con violencia, es decidir cuáles no vas a volver a abrir sin condiciones. Aprendí que no odiar no significa permitirlo todo, significa no dejar que el pasado controle el presente. Daniel empezó a caminar con más seguridad, no físicamente, emocionalmente, hablaba con más firmeza, tomaba decisiones pequeñas, elegía qué quería leer, qué quería aprender, qué no le gustaba, y yo lo observaba con una mezcla de orgullo y respeto. Nunca le hablé mal de su madre, nunca la convertí en un monstruo, pero tampoco la protegí de las consecuencias. No inventé llamadas que no existieron,
No fabriqué ausencias menos dolorosas. Le di la verdad tal como fue, y confié en que él sabría qué hacer con ella, y lo supo. Un día, mientras caminábamos juntos de regreso a casa, me dijo que estaba bien así, pues que no necesitaba respuestas inmediatas, que tal vez algún día hablaría con ella, o tal vez no, que no sentía odio, solo distancia. Le dije que estaba bien sentir eso, que no todo tenía que resolverse, que algunas cosas solo se aceptan. Esa noche, antes de dormir, me agradeció, no por quedarme, no por cuidarlo. Me agradeció por no obligarlo a elegir, por no empujarlo, por no usarlo como argumento. Ahí entendí que había hecho lo correcto. Elegí no odiar, elegí no pelear, elegí no competir por un lugar que ya estaba claro, elegí decir la verdad y dejar que los hechos hablaran, y los hechos eran simples. Cuando alguien se fue, otro se quedó, y a veces eso es lo único que importa. La carta llegó una mañana cualquiera, de esas que no prometen nada. El cielo estaba gris y yo estaba pensando en cosas pequeñas, o en lo que había que comprar para la semana, en si Daniel había empacado bien su mochila. No esperaba noticias grandes. Después de tantos años, aprendí a no anticipar milagros. Daniel llegó de la escuela con el sobre en la mano. No lo abrió. Solo lo dejó sobre la mesa, como si pesara demasiado. Me miró y me dijo que no sabía si quería leerlo, que no estaba seguro de estar listo. Yo asentí. Le dije que no había prisa, que podía esperar, que las cosas importantes no se van si no las miras de inmediato. Nos sentamos frente a frente, el sobre entre nosotros, blanco, limpio, demasiado serio para nuestra mesa gastada. Daniel respiró hondo. Lo abrió con cuidado, como si el papel pudiera romperse. Sacó la hoja. Sus ojos se movieron rápido al principio, luego más lento. Se quedó quieto. Yo no dije nada. Aprendí hace tiempo que el silencio también acompaña. Entonces levantó la mirada. No sonreía, no lloraba. Solo me miró, como si no supiera cómo decirlo. Me pasó la carta con las manos temblando. Era una carta de admisión. Universidad, beca completa. La leí una vez sin entender, luego otra y otra más. Las palabras estaban ahí, claras, firmes, sin exageraciones. Lo estaban aceptando. No solo eso, lo estaban apoyando, reconociendo su esfuerzo, apostando por él. Sentí que el aire me faltaba, no de tristeza, de algo más grande, algo que no sabía cómo nombrar. Me llevé la mano al pecho y me quedé ahí, leyendo y releyendo, como si el papel pudiera desaparecer si dejaba de mirarlo. Daniel me preguntó si era real. Le dije que sí, y entonces lloré. Lloré por todo lo que no dije durante 17 años, por cada noche de miedo, por cada cálculo imposible, por cada decisión silenciosa, por cada vez que dudé de mí. Lloré por el niño que llegó enfermo a mi casa y por el joven que ahora tenía un futuro abierto frente a él. Daniel no lloró, se sentó a mi lado y me abrazó, fuerte, como no lo hacía desde que era pequeño, y en ese abrazo entendí algo que no había entendido antes. Esto no era suerte, no era casualidad, no era un giro inesperado del destino, era el resultado de quedarse, de insistir, de no irse cuando era más fácil hacerlo, de creer cuando no había pruebas. Esa noche casi no dormimos, no por emoción desbordada, sino por una calma extraña, como si algo que había estado en pausa durante años finalmente se hubiera acomodado. Hablamos poco, no hicimos planes grandes, solo nos sentamos juntos en silencio, dejando que la idea se asentara. Al día siguiente, Daniel empezó a hacer preguntas prácticas. ¿Qué necesitaba? ¿Cuándo comenzaba? ¿Cómo funcionaba todo? Yo respondía lo que podía. Lo demás lo aprenderíamos juntos, como siempre.
En algún punto, mientras lo escuchaba hablar del futuro, con una mezcla de nervios y entusiasmo, sentí algo romperse suavemente dentro de mí. Una idea antigua, una duda persistente. Nunca fui la opción de emergencia, nunca fui el plan B, nunca fui la que estaba ahí solo porque no había nadie más. Fui la elección, no una elección hecha con palabras, sino con actos, con tiempo, con presencia, con constancia, con amor que no necesitó ser anunciado para existir. Durante años pensé que solo estaba sosteniendo algo temporal, que en algún momento alguien más vendría a ocupar el lugar correcto, que yo solo estaba cubriendo un espacio vacío. Pero esa carta lo dejó claro. No había sido un reemplazo, había sido el camino. Daniel no llegó ahí a pesar de mí, llegó ahí conmigo, y esa diferencia lo cambió todo. Esa tarde guardamos la carta en una carpeta vieja, no como un trofeo, como un recordatorio, no de éxito, sino de proceso, de lo que se construye cuando nadie está mirando, de lo que crece cuando se riega todos los días, incluso cuando parece que no pasa nada. Más tarde, mientras preparábamos la cena, Daniel me dijo gracias. No lo dijo con emoción exagerada, lo dijo como quien nombra algo que siempre estuvo ahí, pero que ahora se ve con claridad. Le dije que no tenía que agradecerme, que él había hecho el trabajo. Me miró serio y negó con la cabeza. Dijo que no habría podido hacerlo solo, pues que saber que alguien lo esperaba todas las noches había sido suficiente para seguir. No respondí, porque no había palabras para eso. Esa noche, antes de dormir, volví a mirar la carta. La toqué con cuidado, y por primera vez en mucho tiempo sentí orgullo sin miedo, orgullo sin culpa, orgullo limpio, no por el resultado, por el recorrido. 17 años después de que alguien cerrara una puerta sin mirar atrás, otra se abría. No con ruido, no con promesas vacías, con oportunidad real. Y yo, que durante tanto tiempo me vi como una solución temporal, entendí finalmente mi lugar en esta historia. No fui la que quedó, fui la que eligió quedarse. Patricia apareció un sábado por la mañana sin avisar. No llamó antes, no escribió, simplemente tocó la puerta como si el tiempo se hubiera detenido el día que se fue. Yo estaba en la cocina, o preparando café, cuando escuché los golpes, firmes, seguros, como si le pertenecieran a la casa. Supe que era ella antes de abrir. Cuando la vi, estaba arreglada, segura, con esa postura que siempre usaba cuando quería parecer invencible. Sonreía, una sonrisa grande, ensayada, de esas que se muestran cuando se cree que todo va a salir bien. Me dijo mi nombre como si fuera una celebración. Dijo que había venido a ver a su hijo. Dijo que había escuchado que lo habían aceptado en una buena universidad. Dijo que estaba orgullosa. No le respondí de inmediato. Me hice a un lado para que pasara, pero no avanzó. Esperaba algo. Un abrazo, una reacción, un permiso. Daniel estaba en la sala. La escuchó. Se levantó despacio y apareció en el marco de la puerta. Más alto, más firme, más seguro de lo que ella recordaba. Patricia lo miró como si lo estuviera reconociendo en ese momento, como si fuera una sorpresa. Dijo su nombre con emoción. Abrió los brazos. Esperó. Daniel no se movió. Ese silencio fue más fuerte que cualquier grito. Patricia rió nerviosa. Dijo que estaba crecido, que siempre supo que iba a llegar lejos, que había heredado su inteligencia, que el talento venía de familia. Hablaba rápido, llenando el espacio, como si las palabras pudieran recuperar el tiempo perdido. Yo observaba, no intervenía, no corregía, no explicaba. Sabía que ese momento no me pertenecía. Patricia empezó a hablar del esfuerzo. Dijo que, aunque no había estado, siempre había pensado en él,
que todo lo que había hecho había sido para que él tuviera un mejor futuro, que ahora que lo veía así, sabía que había tomado las decisiones correctas. Mas ahí fue cuando sentí el impulso de decir algo, de detenerla, de recordarle la verdad, pero no lo hice. Me quedé quieta, porque entendí que no era mi voz la que tenía que escucharse. Daniel dio un paso al frente. La miró sin enojo, sin lágrimas, sin reproches. La miró como se mira a alguien que ya no ocupa el centro de la historia. Le dijo que agradecía que hubiera venido, que entendía que la vida no siempre sale como uno planea, pero que no podía permitir que alguien llegara ahora a decir que había sido parte de lo que él había construido. Patricia se quedó rígida. No esperaba eso. Esperaba emoción, culpa, una necesidad. Daniel continuó. Dijo que durante muchos años había esperado, no llamadas, no visitas, solo señales, y que cuando dejó de esperar, algo se acomodó, que había aprendido a vivir con lo que tenía, o que había encontrado estabilidad, que no estaba enojado, pero que tampoco iba a fingir. Patricia intentó interrumpirlo. Dijo que era su madre, que nadie podía quitarle eso. Daniel asintió. Dijo que no quería quitarle nada, que solo estaba poniendo las cosas en su lugar. Dijo que había una diferencia entre dar vida y sostenerla. Sentí el aire salir de mis pulmones. Patricia volteó hacia mí. Buscó apoyo, confirmación, algo. Yo no dije nada, no porque no tuviera palabras, sino porque no me necesitaba. Daniel estaba de pie, sosteniendo su verdad, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Ella empezó a llorar, no con rabia, con frustración. Dijo que no era justo, que había cometido errores, que merecía otra oportunidad. Daniel la escuchó. No dio marcha atrás. Le dijo que una oportunidad no se reclama, se construye. O así que él no estaba listo para eso. Tal vez algún día, tal vez no. Patricia entendió, por primera vez, que no tenía control. Se fue como llegó, sin violencia, sin escándalo, sin cerrar la puerta de golpe. Solo se fue, y esta vez nadie la siguió. Cuando la puerta se cerró, Daniel se apoyó en la pared y respiró hondo. Yo me acerqué despacio. No lo abracé de inmediato. Esperé. Él me miró y sonrió apenas. Me dijo que estaba bien, que se sentía ligero, como si hubiera soltado algo que había cargado sin darse cuenta. Lo abracé entonces, no como cuando era niño, como cuando se abraza a alguien que ha tomado una decisión difícil y correcta. Ese día entendí que el amor no se demuestra con palabras ni con apariciones tardías. Se demuestra con constancia, con presencia, con quedarse cuando nadie aplaude. Patricia quiso reclamar lo que nunca cuidó, pero el tiempo no le dio la razón. Se la dio a quien estuvo, a quien sostuvo, a quien eligió. Y por primera vez no sentí tristeza por ella, sentí paz por nosotros. Después de ese día, la vida no se volvió perfecta. No todo quedó resuelto como en los cuentos, pero algo sí cambió. El ruido se fue. La necesidad de explicar, de justificar, de defender lo que habíamos vivido, desapareció. Nos quedamos con lo que era real. Daniel siguió adelante con su vida, con sus planes, con su camino. Yo seguí con la mía, un poco más tranquila, un poco más ligera. No hubo celebraciones ruidosas ni despedidas dramáticas, solo continuidad. Y a veces eso es la forma más honesta de sanar. Nunca hablé mal de su madre, nunca la convertí en un villano. Tampoco la esperé más. Yo entendí que algunas personas no saben quedarse y que eso también es una verdad que hay que aceptar sin odio. No todos los vínculos se sostienen, no todas las historias se reescriben. Aprendí que la familia no es quien te trae al mundo, sino quien no se va cuando el mundo se vuelve difícil. Es quien aparece todos los días
incluso cuando no sabe cómo hacerlo bien. Es quien se queda cuando no hay aplausos ni garantías. Yo no fui perfecta. Me equivoqué muchas veces, dudé, tuve miedo, pero estuve, y eso fue suficiente para construir algo que nadie pudo reclamar después. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en alguna parte, quiero que sepas algo. No estás exagerando, no estás siendo débil. Quedarse también es una forma de valentía, y elegir poner límites no te hace cruel, te hace consciente. Tal vez tú también creciste con silencios. Tal vez alguien se fue y tú te quedaste cargando algo que no elegiste. Si es así, me gustaría leerte. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que ocupar un lugar que no planeaste, o si alguien fue para ti esa persona que no se fue. Si esta historia te acompañó hasta aquí, gracias por quedarte. Puedes darle like si te hizo sentir algo y suscribirte si quieres escuchar más historias reales contadas desde dentro, sin gritos ni juicios. Nos vemos en la próxima.